Savage Dragon, sexo, furia y sangre. ¿Quién es ese coloso verde que aparece envuelto en llamas en un campo sin memoria? ¿Por qué un ser con fuerza para partir edificios termina uniéndose a la policía de Chicago? ¿Qué llevó a Erik Larsen a rescatar un personaje de su infancia y lanzarlo en Image Comics en pleno boom de 1992? Un coloso verde con un aleta en la cabeza aparece envuelto en llamas en un campo, sin recuerdos, sin pasado. Solo una furia primigenia y una fuerza capaz de partir edificios. Esa es la escena inicial que lanza la trama. Un amnésico titán aterriza en Chicago y desde el primer segundo la historia plantea un misterio viviente. Una criatura debe aprender a ser un héroe en un mundo que no le perdona. Ante la improbabilidad de encajar en la sociedad, el dragón, así lo llaman, toma una decisión tan salvaje como lógica: unirse a la policía de Chicago. La narrativa no solo arrastra a callejones, patrullas nocturnas y confrontaciones callejeras, donde el protagonista actúa con la cotidianidad de un tsunami. La historia no es contemplativa, es un relato de acción pulverizada, donde cada enfrentamiento subraya la tensión entre la humanidad que podría tener a la bestia capaz de desatar. El tono es bruto, directo y a ratos despiadado. No esperes la sensibilidad edulcadora, ni las máscaras brillantes, ni conversiones largas. Aquí hay puños, sangre, moral, ambigüedad y decisiones que apestan a supervivencia. Erik Larsen conduce la trama con una mezcla de un cómic superheroico clásico y violencia, sin tapujos. La historia usa furia física, el dragón como un termómetro emocional para explorar temas de identidad, responsabilidad, redención y clave urbana, sin condiciones. Con el paso de los números, la historia se expande. Lo que empieza como un episodio de enfrentamiento con Super Freaks, las bandas locales escalan hasta sagas que amenazan ciudades enteras y tocan la política, la familia y el destino. El dragón pasa de ser un enigma callejero a un personaje central en conflictos. Alcanza mayor con alianzas, traiciones y pérdidas que van transformando su enfoque. Ya no es solo una pared para sobrevivir, sino para proteger a un lugar que a regañadientes comienza a sentir un hogar. La evolución de la narrativa se conforma con villanos aislados, la historia revela capas secretos y uno de los giros más monumentales que destroza la expectativa. El origen del dragón se desvela como algo cósmico y terrible, conectando su amnesia y su poder con el pasado sorprendente que recontextualiza los años de lucha y sacrificio. Esa revelación convierte a la saga épica personal en una tragedia galáctica al momento del tiempo, llevando la serie de thriller urbano a terror mitológico. Con el tiempo la historia pasa la antorcha y muestra las consecuencias. El legado se convierte en un tema central cuando la narrativa incorpora la descendencia, los cambios generacionales y la idea de la violencia y la grandeza dejan huellas en quienes vienen después. Desde la primera aparición, el protagonista, conocido como Savage Dragon, se presenta como un enigma viviente, un coloso de piel verde con una cresta dorsal. Surgido de la nada sin recuerdos, su memoria más antigua es despertarse en un campo en llamas en pleno Chicago, con una fuerza brutal y una capacidad de sanación sobrehumana que desafía la muerte misma. Esa amnesia lo convierte no solo en un héroe formidable, sino también en un ser torturado, pues cada acción que comete es una pista de quién pudo haber sido. Ese vacío pesa con cada paso. Las motivaciones del dragón no brotan de ideales abstractos, sino de la brutal necesidad de comprender su propia identidad. En su forma más primitiva, la lucha para proteger, aceptar, integrarse a la policía de Chicago tras ser hallado por el teniente Frank Darwin, porque se ve en él la estructura del orden en medio de un canalizar de furia, para apuntar a lo que hay de un humano dentro de sí. Pero ese empeño no es altruista puro. Cada crimen que detiene, cada villano que enfrentan, amplía las preguntas que prenden sobre su pasado.
Con el paso de los años, la evolución del personaje ha sido brutal y a rato desgarradoras. De guerrero callejero sin nombre a pasar a ser agente oficial, luego a liderar equipos hasta revelar su auténtico origen. Savage Dragon, la criatura verde, no solo reventó las páginas, reventó las expectativas. Eric Larson, un artista reconocido por The Amazing Spider-Man, recuperó y reinventó una idea de la infancia y la lanzó con furia creadora en la era fundacional de Image. Savage Dragon nació como una obra propia de Larson, escrito, dibujado y entintado por él, bajo el paraguas de la naciente Image, una editorial fundada por 7 creadores que prometían que las propiedades serían de sus autores, no de la casa editorial. Ese arranque autoral y la presencia de Larson como fundador le dieron al cómic un sello de la declaración de los principios. Aquí mandaba el creador. ¿En qué punto estaba la editorial cuando llegó este dragón? Image estaba en plena eclosión y convulsión. Fue en 1992, el año que Image estalló en el mercado como fenómeno explosivo, con Youngblood y Spawn. Había marcado números en ventas impensables, y la casa apenas había empezado a separarse de distribuciones previas para convertirse en una fuerza independiente. Ese clima hizo que Savage Dragon aterrorizó las ventas de parte de las prioridades honradas de títulos fundamentales, obras hechas por creadores que podrían mantener su prioridad de sus personajes y explorarlos de su propia manera. En ese contexto, expulsó la visibilidad del cómic y lo colocó en el radar de las tiendas y de los coleccionistas. Los números de este cómic hacen referencia a los mismos de Spawn. No siempre todos los títulos alcanzan cifras iguales, pero la ola especulativa del interés del nuevo hicieron que las primeras ediciones de Image, entre ellas Savage Dragon, tuvieran tiradas y reimpresiones significativas y posiciones de personajes en productos comerciales relevantes. Las reseñas iniciales jugaron con dos bandos. Por un lado, las críticas celebró la energía cruda y la coherencia narrativa de Larson frente a algunos lanzamientos más erráticos de la honrada Image. Por otro lado, hubo voces que señalaron limitaciones en guión o ritmo, y que el estilo sin filtros era tan estimulante como decisivo. Con los años, la prensa especializada y las historietas del cómic han venido a reconocer a Savage Dragon como una obra resistente, consistente, autoral y con la continuidad que rivaliza a grandes de las historias, lo que le valió el respeto crítico, aunque no siempre brillante, del medio en las ventas de la época. Para mí, Savage Dragon tiene que ser una lectura obligatoria si quieres conocer lo que son o lo que fue el inicio de los cómics independientes. Todas aquellas historias que trajo Image en un inicio, como lo podrían ser Youngblood o Spawn. Para mí, la trifuerza de esos cómics eran Youngblood, Spawn y luego viene Savage Dragon, que viene siendo lo que ahorita podría ser lo que es Invencible, Radiant Black y ¿quién más te podemos poner? A Roxxon, a lo mejor, por así decirlo. Es para que te hagas una idea de más o menos en cuestión de estilos lo distinto que era. También tiene este detalle de lo que era Image en aquel momento y sigue siendo ahorita, que es que no tiene los paradigmas ni las restricciones de las grandes editoriales y se atreven a mostrarte un monstruo que sí se convierte en policía, que tiene un pasado, pero que te cuentan una historia, tiene vivencias, tiene emociones. No es simplemente un personaje así plano, sino que a veces está hablando de sus sentimientos y estamos viendo un dragón verde hablando de lo que siente, lo que está pasando antes de entrar a la acción, lo cual es sumamente interesante, si bien hay algunas que otras imágenes, digamos, exageradas a los que estamos acostumbrados hoy por hoy, pero a ver, estamos hablando de 1992, todos sabemos lo que eran los 90s en la industria del cómic, ¿vale? Como si ponemos en los 90s a Thor o ponemos en los 90s a Superman o a Wonder Woman. Estaban pasando por la etapa de transición. Y a diferencia de muchas historias de los 90 de las grandes editoriales, que por hacer imágenes llamativas tuvieron historias totalmente que hoy no son tan interesantes, en eso sí funciona Savage Dragon, que para hacer una historia de 1992 es tan buena que se mantiene con el paso de los años. Y creo que eso le da una buena posición dentro de la industria del cómic y por eso te lo recomiendo. Pero cuéntame,
Ya conocías a Savage Dragon, conocías el cómic, lo vas a leer, lo quieres buscar, estás bien así. Todo eso lo puedes dejar en los comentarios y también puedes recomendar cómics aquí abajo. No solo para que yo los pueda leer, sino para que otras personas dentro del canal lo puedan leer. Recuerden darle like, comentar y suscribirse, que genuinamente ayudan muchísimo al canal. De verdad, gracias por llegar a esta parte del video. Por mi parte no me queda mucho más que decir, que esto es Miguel Comics, yo soy Miguel Pascucci y que nos vemos en un próximo video.